productor del documental Guerra Híbrida. A él lo venimos escuchando por años decir que por ahí se viene la guerra híbrida, que por ahí se viene el golpe blando, y creo que ahora a la gente le queda más claro de lo que hablabas o de lo que vienes hablando desde hace ya algunos años. Querido Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Querido Vicente, qué gusto saludarte, a ti que eres un maestro del periodismo de combate y que nos has dado una cátedra muy importante con tu presencia en tu estado natal, Sonora, frente al presidente de la República con los señalamientos respecto a la postulación de Claudia Pavlovich como posible cónsul de México en Barcelona, y que categóricamente dejaste ver al presidente en tu presentación lo inconveniente que esto sería por los señalamientos que hizo alguien, otrora secretario de Seguridad Pública, que conoce los hilos de la corrupción y que además es gobernador también del estado elegido por Morena, de esta situación. Fue un momento muy importante porque presionaste al presidente muy adecuadamente sobre esto que, pues, a todas luces es un obsequio vacacional para que la señora Pavlovich, quien le dio golpes al erario público, pudiera estar de compras en Barcelona. A tus órdenes, como siempre, querido Vicente, y felicitarte por ello. Muchas gracias, Daniel. Viniendo de ti, lo aprecio mucho. Esperemos seguir contribuyendo al debate recio como le gusta al presidente, pero respetuoso, constructivo, para transformar a nuestro país. Daniel, déjame retomar algo que dijo el presidente, porque me acordé mucho de ti con las palabras del presidente hoy. No es Loret, no es Krause, no es el Reforma. Aquí se trata de literalmente una guerra por dos diferentes conceptos, planes, ideas de nación. El presidente lo dijo así en la mañanera y le entramos directo con Daniel Marmolejo después de ver y escuchar al presidente. En entregar bienes de la nación, del pueblo a particulares. Si lo analizan, eso fue lo que hicieron con sus reformas estructurales y beneficiar pues a minorías. Por eso ahora hay oposición, porque no es Loret, no es el Reforma, no es Krause, no, son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Eso es lo que está en el debate. Y pues cada quien se está colocando en su sitio, pero es algo muy profundo. Por eso hablamos de transformación. No es más de lo mismo, no es el gatopardismo, es llevar a cabo un cambio profundo, radical, arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios. Por eso, porque hay que arrancar de raíz, es que entiendo el ruido, la virulencia con la que le responden al presidente. Ahora que se han concatenado, Daniel Marmolejo, para cerrar filas con Carlos Loret de Mola, el rostro de muchos intereses que hay que destapar. La guerra híbrida
el golpe blando, ahora sí con nombre y apellido, con rostro, Daniel. Querido Vicente, es la guerra híbrida, como se está viviendo en otras regiones del mundo, como se está viviendo en Ucrania, en donde el mundo está pasando de la guerra híbrida al desplazamiento de tropas, pero quizás volvería tras el retroceso de las tropas rusas, particularmente en los límites con Ucrania, esta retirada, a nuevamente restablecerse la guerra híbrida en esa región, pero en México definitivamente lo es también. También hay guerra híbrida en Bielorrusia, ha habido guerra híbrida entre China y Taiwán, ha habido guerra híbrida en Argentina, bueno, en general en todo el continente, ha habido guerra híbrida entre Pakistán y la India. Específicamente, lo que estamos viendo ya es una confrontación muy directa entre un personero de estructuras globalistas, como lo es Carlos Loret de Mola, en un escenario muy complejo que a primera vista, querido Vicente, nosotros hicimos un análisis de lo inconveniente que sería, pero el presidente no solamente lo está viendo como una cuestión para tocar de lado o en una diatriba mediática, sino que el presidente ya avanzó en una estrategia que pudiera desenmascarar plenamente los intereses que estarían detrás de Carlos Loret de Mola y hacer que esto que sería una trampa se convirtiera prácticamente en un hilo que vaya jalando toda una madeja que te lleve a estructuras muy fuertes de intereses globales que son las promotoras de la guerra híbrida. Dentro de esto hay muchos otros personajes que se pueden ir reflexionando. Y yo creo que después de esto que el presidente nos hizo reflexionar hoy en la mañana y vibrar en el análisis político nacional, en una contraofensiva, y lo hace literalmente porque fue ofendida a su familia sin argumentos reales, esta contraofensiva que tiene información muy especializada el presidente y que además le consulta al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que no solamente como presidente, sino también como ciudadano pudiera exponer cuáles son los recursos que se manejan a través de este personaje y de su familia y de las estructuras que están detrás, que sabemos que hay políticos exgobernantes ahora y que ha habido fondos económicos muy significativos para la construcción del modelo de Latinos. Todavía hay más cosas de fondo. El presidente también señala de que este sujeto estaría obteniendo beneficios equivalentes al 10% de lo que alguien más, otro periodista, pudiese estar ganando, lo cual te define que muchos de estos personajes, si superan la cifra de Loret y nos fuésemos todavía a montos mayores, realmente no están recibiendo este trabajo por el periodismo, sino por otras complejidades de funcionar como nodos estratégicos en la operación de guerra híbrida. Estarían recibiendo más recursos con los cuales pudieran actuar. Pero este es un boomerang, querido Vicente. No solamente es lanzar el boomerang, vas a tumbar a Loret, vas a descubrir otras cosas, sino que el boomerang regresa y regresa a Palacio Nacional, lo cual, por la actitud mostrada del presidente en esto que tú nos acabas de presentar, pudiese también tocar a personajes dentro de la 4T que han participado de una traición desde Palacio Nacional al presidente. Es una situación muy conmovedora, muy radical, como dice el presidente, esto es de raíz, o sea, es a todas luces radical, como lo expresa en esa palabra. Y estaba allí presente el secretario de Relaciones Exteriores, otros funcionarios, y los que estaban chutándose la mañanera en su casa también se sacudieron, Vicente, porque el presidente ha sido traicionado desde Palacio Nacional. Y esta situación implicaría también que el presidente no estaría haciendo ninguna defensa ni de Loret ni de nadie, incluyendo otros personajes de su propio gabinete, con lo cual sacudiría radicalmente la Cuarta Transformación en algo que mucha gente esperaba desde el principio,
que el presidente diera un manotazo y dijera, se acabó esta actitud ignominiosa mediática y se acabó esta actitud de infiltraciones dentro de la 4T, se acabó definitivamente la corrupción, pero lo cierto es que mientras el presidente decía esto, estaban operando a sus espaldas en situaciones mucho peores que Ponce. El profesor Bejarano, del cual recibió una cantidad que no era ilegal en ese momento, de un privado, pero ese privado estaba muy empantanado con Rosario Robles, haciendo muchos negocios, incumpliendo con muchos negocios y pues dando beneficios a determinados funcionarios en supuestas estrategias políticas, que esto que no era ilegal es una caricatura al lado de lo que pudiera haber tenido el presidente como decisiones de gabinete. Y esto también es muy fuerte, Vicente. No nada más hay que ver a Loret, ni hay que ver los que están atrás de Loret. Esto también hay que ver dentro de la estructura gubernamental de la Cuarta Transformación. Pero pareciera que el presidente ahora sí ya se cansó de los traidores y se cansó de estos sujetos que se dedican a fabricar mentiras. Pero ¿a dónde va a acabar esto, querido Vicente? Yo creo que en la mañana, cuando el presidente daba toda esta información y leyó una carta contundente, que es la que le envía al INAI, en donde le hace una solicitud para que él pueda informar, en ese momento se reunieron en el War Room de Latinus, todos estos personajes y otros más se conglomeraron, se agruparon, seguramente muchos tuvieron que tomar vuelos a Estados Unidos o a la sede de esta organización mediática engañosa, facciosa, para tratar de ver qué es lo que va a suceder, porque les estarían quemando radicalmente una de las fichas emblemáticas de este movimiento golpista. O sea, lo que estamos hablando aquí es del golpismo, no es otra cosa, eso es Loret, es el golpismo. En una supuesta condición de pues aglutinamiento de las oposiciones, pero no son oposiciones al presidente, son oposiciones al país realmente. En ese War Room, al igual que en otros War Rooms, cuartos de guerra, que se han dado en circunstancias semejantes en el mundo, ellos levantaron el teléfono y le hablaron literalmente a los fondos buitre, le hablaron a las grandes corporaciones, le hablaron a muchos prófugos de la justicia, porque es necesario establecer una estrategia de control del posible daño que sufriera, no a su reputación. Loret no tiene reputación, sino a su estrategia, querido Vicente, porque eso es lo que señala el presidente, es una estrategia más grande. Si el presidente hubiese tocado esto por las orillas, como regularmente se daba la diatriba, quizás era seguir entrampado, pero el presidente dijo, no, ya, esto ya se sobredimensionó, ya es un ataque, ya es una acción perjudicial, se las respondo en las mismas formas. Entonces, este aglutinamiento significaría generar un mayor proteccionismo y mucho de este proteccionismo tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con recursos legales y tiene que ver con otras acciones que pudieran ser compra de periodistas, de voluntades de periodistas, compra de medios publicitarios propagandísticos, estrategias de ataques convencionales y estrategias de ataques no convencionales, que serían elementos distractores que ellos están ya planificando desde el cuarto de guerra, querido Vicente. Ahora sí que espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga una circunstancia diferente y datos diferentes, elementos diferentes para pensar en la posibilidad incluso de llevar a México por el camino de Suiza, Daniel. En Suiza, los ciudadanos salieron a votar para que el gobierno ya no le dé publicidad oficial a los medios de comunicación, porque eso solo beneficia a los magnates. Y creo que en este momento histórico el presidente tiene que ver que los duros golpes son magnificados o creados, generados desde esos medios de comunicación que siguen chupando de la ubre, de esos que siguen beneficiándose a lo mejor, no de los miles de millones, pero sí de los cientos de millones, con honrosas excepciones, Daniel.
Sí, Vicente, desde luego, y lo señalaba Julian Assange hace algunos años, son los medios de comunicación quienes promueven la guerra. Y eso es evidente porque, por ejemplo, ahora en las tensiones, la provocación mediática está muy marcada, pero son los medios, son los fondos buitres, son las empresas energéticas globales, son las empresas tecnológicas globales, es el desacoplamiento tecnológico entre Estados Unidos y China, junto con el quiebre, por una parte, de la ruta de la seda y por otro, el tomar a Argentina dentro de la estrategia de la ruta de la seda. También tiene que ver con el intento de imponernos una agenda de fuerza de tareas en materia de litio, en materia de electricidad, que es la manera en la que John Kerry viene a rectificar la nota diplomática, la nota de su embajador, que no satisfizo a los intereses norteamericanos, porque por un lado ves el desplazamiento militar hacia Rusia, cuando viene un eje prácticamente a través de ductos que van a dar energía a toda Europa, gas, petróleo, gas, gasolina rusa a Europa, y sin eso Europa estaría fracasando. Por el otro lado ves que México trata de mantener un distanciamiento respecto a las imposiciones y el control de las grandes empresas en este sector. Pero cuando tú analizas esto como lo que nuestros maestros de esta tarde, Guadalupe Correa, Ángel Valderas Puga, establecen en sus reflexiones, tendríamos que ir más a fondo, querido Vicente, porque tú tienes al hijo de un personaje que endeudó a Pemex desde una forma terrible, siendo director de Pemex. Es importante analizar que Adrián Layú, hijo, ¿sí? Es secretario de Movilidad de la Ciudad de México, pero su padre, ¿sí? Fue el que generó una deuda, un negocio, si mal no recuerdo, de 115 mil millones de dólares, que significó facturar a favor de Schlumberger, a Pemex Exploración y Producción, en 12 años que fue consejero administrativo, la Yu padre, ¿no? Entonces, la 4T no se termina de sacudir todo esto. Y si analizas, por ejemplo, cuál es la posición que tiene el padre de Adrián Layú, secretario de Movilidad y Transporte, al que todo el mundo le aplaude los teleféricos, lo cual es muy bueno, pero tampoco es la gran innovación, aunque sí ayuda mucho. Desde luego, es presidente de la consultora Petrométrica desde 2006, que pertenece a los consejos de administración de Ternium, Trinity Industries, y es asesor de Morgan Stanley en Londres. Entonces, ahí está enquistado en el gobierno de la Ciudad de México el hijo de este personaje que logró hacer un endeudamiento mayúsculo a petróleos mexicanos. Las redes son muy fuertes, te llevan literalmente al exconsejero jurídico de la presidencia, que tenía el litigio de Billy Álvarez, cuyos representados están prófugos de la justicia, la mayoría de ellos, que tiene también la protección como testigo, colaborador, no sé si la alcanzó, pero no hemos sabido nada realmente de Emilio Cebadúa, que es tan culpable de esta dramática estafa maestra, porque era prácticamente el oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu. Y él está en su casa, no sé si viéndonos, ¿verdad? A lo mejor está viendo una película en una plataforma de streaming, pero transfirió 11 millones en Las Vegas a su familia para hacer apuestas, para hacer juegos. Y por el otro lado ves que pues se detiene una orden de aprehensión o no se ve claro el tema de Riquín Canallín, ahora dicen Profuguín, respecto a esta situación donde cambia de abogado en una estrategia y establece una diatriba desde el oráculo de YouTube contra la Cuarta Transformación. Entonces, los hilos todavía tienen mucha distancia que recorrer la 4T para poder jalar esto. Y te voy a decir por qué, Vicente. Te voy a decir por qué. Porque si estas cosas no se ajustan en la Cuarta Transformación, todos esos prófugos de la justicia en este momento, toda esta situación dramática que se le presenta a un
periodista como Loret, que está contra la pared. Toda la situación de que se caigan en el fango todos los que se dicen yo soy Loret, ¿sí?, terminará por generar una recuperación en una estrategia legal que pudiera tardar 5 o 7 años, en lo que llega un próximo gobierno, se distienden las cosas, tienes el caso de Elbester Gordillo, Duarte va a salir de la cárcel, Billy Álvarez va a salir de la exclusión, de la circunstancia de ser prófugo junto con un montón de sus secuaces, y se acabaron las fichas rojas de Interpol, Cabeza de Vaca va a seguir pues libre como el viento. Entonces ese es el problema estructural que se enfrenta a la guerra híbrida respecto a la inacción judicial y respecto al lawfare, porque aquí viene otra cuestión fundamental. Esto realmente es el drama estratégico. ¿Quiénes estaban al frente? Periodistas contra Cristina Fernández en Argentina. Jorge Lanata, un periodista así del estilo de Loret y del estilo de Joaquín López Dóriga, no digas más, es una mezcla de los dos, con ínfulas de super sabio. Este cabrón, que no se cansó de decirle yegua a Cristina Fernández y que le dijo que se iba a morir a la expresidenta de Argentina, te vas a morir, vas a quedar sola. Así eran sus consignas cuando Macri había llegado al poder. Estaba patrocinado por Paul Singer, administrador de fondos buitre desde Nueva York, y ellos también tenían el control del fiscal Nisman, quien había montado el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, que después se suicidó porque no hay argumentos de que haya sido un homicidio, y se suicidó a pocas horas de ir a declarar la traición de Cristina por un tema que tenía que ver con la explosión de la Asociación Mutual Israelí en Argentina, que era un tema utilizado para encarcelar a Cristina Fernández. Entonces, a lo que yo voy, Vicente, en esta frenética intención de hacer reflexionar la importancia de este momento histórico para el país, es la recomposición de estas estructuras, en donde volveremos a ver a Loret después en Televisa, en 7, 8 años, si no se actúa, en donde Riquín Canallín volverá a contender en las elecciones, y donde quien va a actuar para un nuevo golpe a la democracia es Felipe Calderón. Bueno, pues ya que mencionas a Felipe Calderón, bueno, antes te digo, periodistas, fíjate nada más cómo son las cosas a lo que hemos llegado. Periodistas que cubren las actividades en la Cámara de Diputados, hace unos minutos apagaron sus cámaras y grabadoras al tiempo que dieron la espalda al orador de Morena, que es nuestro amigo Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer, en reclamo por las agresiones a los comunicadores en esta administración, y realizaron una manifestación con gritos, con mensajes, y yo digo, caray, ¿en serio? ¿En eso estamos? Y Felipe Calderón, solo para que quede claro, Felipe Calderón retuitea literal un meme que dice: desde la batalla del Álamo, que un gobierno de México no defendía tanto una propiedad en Texas. Y dice Felipe Calderón, muy cierto. Por esto que te estoy mencionando, Daniel, yo te pregunto, buscan incluso esos que quieren tumbar a López Obrador, que si no cae legalmente, literalmente lo maten del desgaste, porque definitivamente esto está teniendo un alto desgaste físico, psicológico en el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy casi al punto del llanto en la mañanera, y dices, esto ya se quitaron totalmente así, sin ambajes, sin tapujos. Buscan o que caiga el presidente o que muera el presidente, no lo entiendo de otra manera. Vicente, ellos van a buscar por todas las vías el golpe. Lo van a hacer y lo están haciendo a través del desgaste. Es una guerra psicológica también, es una guerra mediática,
y los medios están alineados en el mundo. Lo que hace el Universal lo ha hecho Clarín y los multimedios en Argentina. Lo que estamos viendo prácticamente es una agrupación estratégica, pero es que ha faltado mano dura, Vicente, y mientras no haya un cambio en la Fiscalía General de la República, las cosas van a seguir como las estamos viendo, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si en las investigaciones que se hicieran y no concluyeran sobre los temas de tráfico de influencias por parte de la Consejería Jurídica, termina como muchas cosas en este país sin resolverse, ¿no? Si alguien que dentro del gobierno, a mí no me preocupa tanto siquiera, fíjate nada más, a pesar de las acciones negativas de los medios contra el presidente, no me preocupa tanto eso como la traición interna que desacredita muchas cosas, porque si alguien traicionó al presidente desde adentro, y si se siente señalado, va a actuar abierta y compulsivamente contra el presidente, porque es alguien que no alcanza a entender los efectos negativos de los actos cometidos contra la transformación de México. Y digámoslo claro, Vicente, hay un respeto a la imagen y a la figura de pues el padre del exconsejero Julio Scherer, ¿sí? Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer, padre, no defendió el cooperativismo, fue a armar otras estrategias mediáticas, pero no defendió la cooperativa contra el ataque que Echeverría le hizo al diario Excelsior. Se quedaron unos pocos, sirvió, sí sirvió, pero lo importante era defender la estrategia. Entonces, Julio Scherer sabe que se puede voltear el hijo, que si el padre se volteó al cooperativismo porque tuvo miedo, pues, o porque sintió que no era el momento y abandonó el modelo de desarrollo más importante de la comunicación independiente e hizo otros, ¿sí? ¿En qué terminó ese medio? Ahí tienes a la hermana de Julio Scherer con el hermano de Margarita Zavala teniendo proceso, ¿no? Y desde el punto de vista estratégico, lo más doloroso para mí no es lo de afuera, es lo de adentro. Por eso creo que la reflexión sobre el ataque al presidente y el desgaste al presidente le duele más al presidente la traición que la oposición, porque siempre ha luchado contra la oposición. Solamente que hay un momento en el que también pues, puede haber una determinada fragilidad, un sentimiento, pero el presidente es mucho más fuerte que este nivel de ataques baratos, son ataques pírricos, nada más que son constantes, son alfileres en la almohada, ¿no? Joden. Y bueno, bajo esta circunstancia yo creo que el presidente debe dar otra sacudida al gabinete y lo que hoy expuso el presidente realmente fue sacudir al gabinete. Mira, Vicente, el presidente puede estar en una fragilidad y estos van a buscar matarlo emocionalmente, matar su corazón, matar la 4T, pero el problema es de que el gran avance que tiene el presidente van a secuestrar a la o al próximo candidato a la presidencia. Y yo quiero advertir desde ahorita que así como nosotros hemos sufrido daños en las redes sociales, y como ya se experimentó con Trump, a quien le guste o no le guste Trump, ya experimentaron las Big Tech el silenciar a un presidente, van a silenciar a Andrés Manuel López Obrador para el 2024. ¿Sí? Lo van a desacreditar. Muchos de los que están infiltrados van a actuar incluso hasta con desfachatez en el último tercio del gobierno y lo van a hacer para ver ridiculizada la figura más emblemática y poderosa de México. Apagando al presidente, las Big Tech, los grandes operadores financieros como BlackRock, los grandes consorcios farmacéuticos, las empresas petroleras, los medios de comunicación, le van a decir a la próxima o al próximo, quedas arrestado. Y la próxima o el próximo es decir, ¿y por qué? Si aquí el mandato popular es decir, quedas arrestado por todo el poder transnacional que ha operado y que les dio la oportunidad a ustedes de hacer un cambio. Por eso, el cambio desde adentro es muchísimo más importante y más valioso. La joya no se puede raptar a sí misma, la 4T no se puede desconfigurar desde adentro, pero tienes, insistiría yo nuevamente, un grave problema, la falta de operación judicial en México. Mira, Vicente, el expresidente Juan Orlando Hernández, que hace una semana dejó el poder y que
viene todo esto como consecuencia de gobiernos que usurparon el poder después del golpe de Estado en Honduras. Fue detenido por narcotráfico el día de hoy, ¿sí? El expresidente, a horas, a semanas, a días de haber dejado el poder, que toma Xiomara Castro, ¿sí? La esposa del expresidente depuesto Zelaya por un golpe de Estado. ¿Qué se jugó en las semanas recientes, en los días recientes más bien? ¿Qué se jugó? El control de la presidencia de la Cámara de Diputados en Honduras, querido Vicente. Estaban peleándose, desde luego, toda la gente de Juan Orlando Hernández para tener el control y poder tener un área de amortiguamiento que evitara llegar al encarcelamiento y a la posible y segura extradición de Juan Orlando Hernández, quien su hermano hace pocas horas fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico, ¿sí? Y aquí tenemos a Calderón, a García Luna, tenemos a Luis Cárdenas Palomino, tenemos a Facundo Rosas, tenemos toda la estructura que está demostrado que traficaron con el narco, que traficaron con el cártel del Pacífico, que fueron más perversos que el cártel del Pacífico porque operaron con la estructura del Estado y porque no solamente corrompieron un gabinete, sino que corrompieron la esencia histórica de una nación, que estamos viviendo las consecuencias, los periodistas, de toda la ruptura de las grandes organizaciones criminales en grupúsculos. Tenías el asesinato de un periodista, eventualmente, ahora ya esto es una epidemia, Vicente. Esta es la herencia de Calderón. Por eso he tomado una decisión que quiero compartirte contigo y con todo el auditorio. He determinado dedicar mi vida a seguir a Calderón hasta su encarcelamiento, ¿sí? No voy a descansar hasta ver a Felipe Calderón tras las rejas, Vicente, amigos del auditorio, porque Felipe Calderón, en su tragedia neuronal, está dispuesto a replicar la tragedia nacional, y la tragedia nacional es el nuevo golpe a la democracia que ellos ya están fraguando. Por eso quiero invitarlos a que participe todo el mundo en el nuevo proyecto que estoy promoviendo, cuyo nombre es HDSPM, querido Vicente. Hijo de su puta. Hasta que caí en cuenta, mi querido Daniel Marmolejo. Oye, Daniel, agradeciéndote, te pido una reflexión para... Es que espaciamos muchas veces estas oportunidades. Antes de ir con Ramiro Padilla Tondo y el abogado César Gutiérrez Priego a la mesa de diálogo de todos los martes, una reflexión sobre el editorial del Washington Post, que quiere meter a Loret en el mismo costal de los periodistas honestos, vulnerados, amenazados en nuestro país. Y también, ¿por qué no decirlo? Una Carmen Aristegui que le sigue dando vuelo a estos estudios, investigaciones de Signalab que señalan a Epigmenio Ibarra, a tu servidor, a Jorge Armando Rocha, como líderes que conformamos redes para atacar a los críticos del presidente en redes sociales y defender a Andrés Manuel López Obrador, y no se dan cuenta que nos colocan en una situación vulnerable, porque obviamente es falso, no es verdad. Y bueno, pues eso sin contar las calumnias, las difamaciones de los grandes colegas en grandes medios de comunicación, para los que nos dedicamos a la labor independiente y alternativa. Al menos en Sin Censura, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero que al menos en Sin Censura es sin publicidad oficial, sin chayote, sin dinero de campañas políticas, sin dinero de partidos, sin dinero... Tú sabes a qué me refiero. ¿Por qué no cerramos con una reflexión sobre eso? Yo sé que es también importante para la gente escuchar esta reflexión tuya, porque incluye a uno de los últimos referentes, tal vez, del periodismo mexicano, como lo es o era Carmen Aristegui.
Vicente, el momento actual es un momento de apertura democrática. Loret de Mola no está invitado a la mesa de ninguna transformación, sino a la mesa de la retrogradación del país, al igual que muchos otros comunicadores y periodistas, y tristemente figuras como Carmen Aristegui, de quien hicimos una reflexión hace un par de años en uno de tus programas que tuvo mucha audiencia, en donde yo reflexionaba si Aristegui, no sé si se equivocaba o si tenía un dictado de la CIA particularmente. ¿Por qué? Porque realmente todos los medios en Estados Unidos, incluyendo las Big Tech, están alineadas a la CIA. Y teniendo una personera de estos grupos, como lo es la señora Dresser, pues naturalmente están totalmente alineados a los intereses transnacionales. Aristegui no acabó en un portal en internet, no acabó en el Zócalo con la luz de una vela dando información, sino que siguió con CNN. ¿Sí? Se pueden entender por dónde llegaron las investigaciones importantes en ese momento, como la de la Casa Blanca, pero eran acciones, obviamente significativas, que apoyamos todos, pero que también tenían un trasfondo de venganza por la dramática situación en la que ella se encontraba. Pero no terminó realmente en penurias, como la mayoría de los periodistas, ¿no? Y de los comunicadores e incluso de los informadores que retoman notas y hacen análisis. Aquí la situación es muy difícil para todos, menos para Loret. Por lo tanto, Loret debiera estar desestimado de toda consideración. Yo quisiera, en un futuro no muy cercano, para cerrar esta reflexión, que el presidente señalara cuáles eran las investigaciones por las cuales mataron a los periodistas que hoy ya no están con nosotros y qué fue lo que presentaron, porque de Loret ya sabemos que es pura basura, puro bluff, pura nota falsa, puro interés especulativo, pero a los que mataron, a los que dijeron verdades en comunidades, en regiones, a nivel nacional, fueron asesinados y Loret no forma parte en absoluto de esta situación. Lo de Loret prácticamente es una cuestión totalmente de la farándula de Televisa, de TV Azteca, que nunca terminaron de explicar qué sucedió con los vehículos que traían drogas y dinero en Nicaragua, ¿sí? Jamás se terminó de entender eso, que hoy están en una estrategia especulativa, obviamente de negociaciones en Estados Unidos con Univisión, pero que antes tuvieron exenciones fiscales de $3,000 millones durante el gobierno de Peña Nieto y que se encargaron de manipular la elección del 2006 con el peligro para México y que armaron el cerco informativo, pero que incluso no han recibido el trato justo de quitar su camioneta. Si están utilizando la señal de Sepropié, ¿para qué llevan un camión? ¿A quién quieren mentir con las microondas y con sus periodistas que ni siquiera preguntan, pero que ocupan la primera fila de la presidencia con una silla de televisión? No hay manera, no hay forma, ningún analista, ningún periodista, ningún maestro del periodismo, ningún hombre de la reflexión profunda le daría crédito de que Loret formara parte de la banda de los que sufren por luchar por la verdad y por transitar en una calle en donde están sicarios. Esta es una mentira más de la propaganda mediática de la derecha golpista internacional. Loret no es otra cosa, tiene amanuenses, Vicente, no es periodista, se equivoca constantemente, pero lo más grave y triste es que está dispuesto a herir a partir de engaños, a partir de mentiras. No hay forma de darle valor a la reflexión que viene desde el Washington Post. Querido Daniel, te ofrezco una disculpa, por alguna razón me sacó el sistema, pero ¿por qué no cerramos, Daniel?
diciéndole a la gente en dónde encuentra información sobre tu nuevo proyecto HDSPM en relación a Felipe Calderón. Entendió el que entendió, y obviamente para que te sigan buscando en redes sociales, para que ahora sí se avienten en este contexto los capítulos de Guerra Híbrida en tu canal, querido Daniel. Vicente, muchísimas gracias. HDSPM es el nuevo proyecto que nos va a llevar un tiempo hacerlo, que parte de la indignación ciudadana. Con un peso muestra tu indignación, con lo que quieras, ¿no? Pero lo importante es estar unidos. Si la Fiscalía no ha hecho nada, nosotros tenemos que actuar, y Cuarta República es quien promueve esta iniciativa de HDSPM. No se le puede llamar de otra forma a un sinvergüenza que ocupó la presidencia a través de un fraude junto con todas las instituciones. No hay manera de referirnos a un sujeto que permitió la instalación de un cártel en Palacio Nacional. No hay otra forma de referirse a aquel sujeto que, sabiendo que Genaro García Luna era un criminal, que le diera todo el poder y el control de la inteligencia y operación policial del país. No hay forma de disculpar a Calderón de toda la tragedia humana y de los chorros de sangre que siguen escurriendo por el país como consecuencia de la tragedia de su mandato. No tenemos otra herramienta más que la indignación, querido Vicente, y HDSPM será la consigna con la que yo estoy dispuesto a jugarme la vida contra Felipe Calderón. Cuarta República, Homo Ex Novo. Homo Ex Novo en Twitter, Cuarta República en YouTube, los espacios del querido Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo, Daniel. Gracias por acompañarnos. Cuídate mucho, por favor. Vicente, nos debemos un mezcal hace 3 años, cabrón. Te quiero mucho, Vicente. Un mezcal así. Como de 500 conejos, mi querido. 800, Vicente, 800. Ándale pues, va a ser muy pronto, te lo prometo. Mi cariño. Igualmente, Daniel, nuestro respeto. Gracias. Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, a quien admiramos y respetamos, y a quien